Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Conversando sobre nuestra historia. El día de hoy para mí es un honor tener aquí a nuestra invitada y nuestro invitado, que al igual que en la sesión pasada, a partir de su trayectoria y del trabajo que están desarrollando, gracias. Del trabajo que han estado desarrollando durante su devenir por la psicología, nos van a ilustrar justamente la manera en la cual han contribuido a la evolución de la psicología en este país. Les voy a presentar también al licenciado Raimundo Bazán, que será el encargado de moderar este evento. Entonces, por favor, les pido un aplauso para la doctora Rosalba Cabrera Castañón. Y para el doctor David Velázquez Ramírez. Adelante, Raimundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. La idea del día de hoy y la idea de todas estas conversaciones es que ustedes tengan la oportunidad de platicar con pues aquellas personas que han formado la historia de la psicología en el país. Entonces quiero que tengan toda la libertad de comunicar sus dudas, de expresar sus ideas y que puedan aprovechar la presencia de los ponentes para comentar un poco de su formación, qué les gustaría ver, qué creen que podría mejorar y también pues qué es lo que les gusta de la Facultad de Psicología y en general de la historia de la psicología. ¿Vale, chicos? Dicho eso, quiero presentar a la doctora Rosalba Cabrera Castañón. Ella cursó la licenciatura, maestría y doctorado en psicología, los cuales fueron otorgados por la UNAM. Es profesora de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es tutora en programas de maestría y doctorado tanto en la UNAM como en la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son el aprendizaje social, tanto imitación como forrajeo, y aprendizaje perceptual. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas con factor de impacto y capítulos de libros sobre datos obtenidos en investigación. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado y es PRIDE C, responsable de proyectos PAPIT. Ha participado en comisiones dictaminadoras y PRIDE tanto en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es integrante del Consejos Académicos Auxiliares, de comité y subcomité del posgrado en Psicología, comité de reconsideración de PAPIME y jefa de grupo de investigación, coordinadora de maestría, jefa de asignatura y además coordinadora de unidad de investigación durante el 2012 hasta el 2020. Un aplauso, por favor. ¿Comenzamos? Sí, por favor. A ver, voy a tomar el... Sí puedo zapar el micrófono, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Este es inalámbrico. Ah, este sí, Es más muchas cómodo. gracias. Es que si no, no puedo, no puedo trabajar sentada. Perdón. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Agradezco mucho la invitación que me hizo la doctora Patricia Romero y el doctor Rodolfo Gamboa, y además igual para mí es un honor, un gusto compartir la mesa con el doctor David Velázquez, quien ya era todo un profesor cuando yo comencé a hacer mis pininos en esta carrera. Bueno, pues voy a contarles un poquito de mi historia, cómo he ido incursionando en la docencia y en la investigación en psicología. Y bueno, voy a tratar también, espero no se me olvide,
de ir señalando las dificultades que he ido enfrentando. O sea, el camino de la investigación no es un camino lisito en el cual nos vayamos deslizando con toda comodidad, más bien es un camino a veces un poquito difícil y de estar busque y busque hasta encontrar lo que nos interesa analizar. Bueno, yo ingresé a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en noviembre de 1978, o sea, hace ya muchísimos, pero muchísimos años, ¿sí? Esa es la imagen que tenía la escuela, era una ENEP cuando yo ingresé, ¿sí? Bueno, aquí están algunas fotografías que ilustran cómo se veía la escuela en ese momento. Pueden ustedes ver los autos de aquella época, pueden ver que el estacionamiento estaba con mucho espacio, ahora no cabemos literalmente. Bueno, pueden ver cómo nos vestíamos en el 78, ya a la doctora Romero cuando estudió allá ya no le tocó esto, ya le tocó todo más arboladito y más bonito. Déjenme decirles que actualmente la ahora FES Iztacala tiene un follaje impresionante. Hemos tenido directoras biólogas que le han dado mucho mantenimiento a las áreas verdes y bueno, esos pequeños arbustos, esas plantitas ahora son unos árboles enormes, pero así estaban en 1978. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, a mí me tocó ingresar como estudiante en un plan de estudios que era de reciente creación. El plan se había formulado exprofeso para la FESIS, bueno, para la entonces ENEP Iztacala en 1976. Fue diseñado básicamente por Emilio Rives y era un plan modular que descansaba en 3 módulos: el experimental, el teórico y el aplicado. El módulo experimental se llevaba durante los 4 primeros semestres, es decir, durante la mitad de la carrera. Teníamos una formación totalmente experimental. Los últimos 4 semestres eran centrados en el módulo aplicado y el módulo teórico era un módulo que acompañaba los 8 semestres de la carrera, ¿sí? Era como la otra característica que distinguía a este plan de estudios es que era un plan de estudios con un enfoque teórico y metodológico totalmente conductual, ¿sí? Veíamos conductual en todo el plan de estudios, toda la carrera, ¿sí? También en esa época, en los finales de 1970, había al menos 2 maestrías de reciente creación, también ambas con un enfoque totalmente conductual. Una era la maestría en modificación de conducta y otra era la maestría en psicología, que tenía un título un poco largo, como se podrá ver, porque era con una opción en metodología de la teoría e investigación conductual. Una vez terminada mi licenciatura, yo terminé haciendo la segunda maestría que está ahí enunciada. También estaba gestándose o implementándose una maestría en farmacología conductual. No sé si alguna vez el doctor Velázquez haya colaborado con la gente de farmacología conductual de Iztacala. Me parece recordar que sí, pero bueno, no la anoté ahí porque me parece que se generó después y él no tenía el enfoque tan estrictamente conductual como estas dos. La siguiente, por favor. Bueno, en el plan de estudios de la licenciatura había una opción terminal que se llamaba Programa de Formación de Profesores en Ciencias Básicas. Este programa se ingresaba a partir de 5º semestre y la formación era totalmente teórica y experimental. Es decir, las personas que ingresamos a esta opción terminal no cursamos las asignaturas aplicadas, nos quedamos en experimental. Yo ingresé a este programa a partir de 5º semestre. A ver, ¿por qué era un programa de formación de profesores? Porque la escuela en esos momentos era muy joven,
tenía pocos profesores, la gente que había sido formada aquí en la Facultad de Psicología no tenía mucho entusiasmo de ir a trabajar allá y se requerían profesores. Entonces, bueno, se abrió el programa como una opción terminal. Este programa tuvo una vigencia de 8 generaciones. Yo estuve en la 5ª generación. ¿Y cuáles eran las características de este programa? Las características es que nosotros, los estudiantes, teníamos que tener una participación activa en una investigación que ya estuviera en curso y siempre supervisados por el profesor responsable de la investigación. La otra característica era que teníamos que incorporarnos a la docencia desde ya, también con la supervisión de un profesor experto, y teníamos la guía académica, el acompañamiento de un tutor. Bueno, nada más comento rápidamente, mi tutor académico fue el maestro Francisco López Valadez, que en ese momento trabajaba en Iztacala, y mis supervisores de labores docentes siendo aún estudiante fueron el doctor Javier Vila y el doctor Emilio Rives. La siguiente. Bueno, en 1982, Emilio Rives, que era el coordinador de investigación dentro de la ENEP Iztacala, proyectó, gestionó y echó a andar la primera unidad de investigación formalmente reconocida en Iztacala. Ahora hay varias. Tenemos, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, tenemos 4 unidades de investigación en el campus, pero la unidad de investigación interdisciplinaria en ciencias de la salud y la educación, que todo mundo llamamos la UICSE, fue gestionada en 1982 y fue la primera unidad de investigación, ¿sí? Fue interesante el proyecto, conjuntó diferentes líneas de investigación, tanto en el área de la salud como del ambiente y la educación, y siempre estuvo la preocupación de vincular docencia e investigación, ¿sí? Se fortalecieron así las licenciaturas y los programas de posgrado. Por ejemplo, ahí sí recuerdo que farmacología conductual fue anidada en esta unidad de investigación. Bueno, ahí está una fotografía de la unidad de investigación en sus inicios. Pues están el maestro Sergio Vaca, la siguiente persona realmente no le conozco, Emilio Rives, Fermín Rivera, Guillermo Hinojosa y Thalía Harmony, que no sé si todavía esté trabajando en Juriquilla, pero bueno, fue uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las neurociencias en Iztacala. Fermín Rivera, un biólogo muy reconocido, que comenzó a trabajar cuestiones ambientales en esta unidad de investigación, y Emilio Rives, bueno, con sus proyectos sobre aprendizaje. Y además fue el fundador de la unidad. La siguiente, por favor. Bueno, ya para ir entrando en el... fue así como todo el contexto general, para ir entrando ya en lo que es el trabajo de investigación. Bueno, pues en 1984 yo obtuve el grado de licenciada en psicología con una tesis experimental sobre aprendizaje asociativo. Se publicó el artículo que está ahí, cuya portada está ahí, se publicó como resultado de la tesis de licenciatura, y ha sido un artículo muy socorrido. O sea, en mi caso fue mi primera publicación, y eso pues se publicó por insistencia de mi tutor, que fue el doctor Javier Vila, y ha sido un artículo muy socorrido, ha sido un artículo que ha sido muy, muy citado. La última cita fue en 2017 por el equipo de trabajo de Ralph Miller. Por esas mismas fechas, ingresé a la maestría, la del título largo que ya les comenté, y estando en la maestría, inicié una colaboración de trabajo, bueno, como estudiante obviamente, con el doctor Javier Nieto, ¿sí? Él fue mi tutor de maestría y mi tutor de doctorado. Ahora bien, los estudios de maestría. Yo me he tardado mucho para todo, no he sido fast track para nada, todo me ha llevado mi tiempo.
Entonces, los estudios de maestría los inicié en 1984 y me recibí en 1989. ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba en esa época? En esa época trabajaba transmisión social de preferencias y aversiones alimenticias. El trabajo base de todo lo que desarrollamos después, pues fue un trabajo de Combs, Rebusky y Lett que hablaban del efecto del compañero envenenado, ¿sí? Es decir, si algunas ratas, por ejemplo, tenían contacto con otra rata que había sido intoxicada, bueno, tomaban aversión a los sabores o a los olores que acompañaban a esa enfermedad. De aquí quiero comentarles algo. El efecto, a pesar de que Combs, Rebusky y Lett decían que era muy fácil de obtener, no era tan fácil de obtener. Al mismo tiempo que nosotros en Iztacala lo estaban trabajando unas personas en el País Vasco, y José Ángel Iraola y Spinet, que Spinet después se volvió muy famoso con un efecto que describió en aprendizaje perceptual, pero ellos no encontraron el efecto, ellos de hecho abandonaron el trabajo. Nosotros intentamos hasta encontrar como los parámetros adecuados para obtener el efecto. Nuestro mayor éxito fue trabajando con ratitas cría que podían podían desarrollar aversiones o preferencias a partir del contacto con su rata madre. Pero bueno, eso estuve trabajando durante la maestría, pues obviamente hubo varias publicaciones al respecto y aquí, bueno, pues ya la colaboración con el doctor Javier Nieto, pues era total porque era mi tutor de maestría. La siguiente, por favor. En el ínterim entre que terminé la maestría y me decidí a ingresar al programa de doctorado, comenzamos a trabajar aprendizaje social en animales, básicamente imitación, ¿sí? Que por ser respetuosos con la terminología, llamamos aprendizaje por observación. Ahí teníamos una paloma entrenada en una tarea y una paloma aprendiz, ¿sí? Era una situación de 1 a 1, en el cual una paloma entrenada en una tarea era observada por una paloma aprendiz y después, bueno, se probaba qué tan rápido y qué tan correctamente hacía la tarea la paloma aprendiz. Bueno, ya en 1996 ingresé al programa de doctorado aquí en la facultad. Todavía no había programas compartidos. Realmente mi doctorado es de la Facultad de Psicología. Y comenzamos así como si la vida fuera fácil, en lugar de seguir trabajando con una paloma aprendiz y una experta, no, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos grupos animales, ¿sí? Una paloma entrenada y un grupo de palomas observando. Bueno, pues ¿qué pasó? Que todo se complicó muchísimo. Realmente, por ejemplo, alguna vez en un congreso la doctora Victoria Chamizo me dijo, a ver, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Aprendizaje por observación o patrones de búsqueda de alimento? Y bueno, al final la preparación experimental dio más para comenzar a trabajar lo que sería foraging social, ¿sí? O sea, les repito, el camino no es lícito, al contrario, va uno dando sus tropezones. Adelante, por favor. Bueno, ya, hasta la fecha sigo trabajando con foraging social. Entonces, lo que nosotros tenemos en foraging social es que bueno, yo lo trabajo con grupos de animales, con grupos de palomas o de ratas, también lo he trabajado con grupos de ratas, y básicamente lo que se analiza es cómo los integrantes de un grupo, cuál es el patrón de respuestas que desarrollan para acceder a fuentes de alimento disponibles y cuál es la respuesta que ejecuta cada uno de los integrantes, ¿sí?
Entonces, esta situación de foraging social es conceptualizada como un juego de estrategias, ¿sí? Un juego de estrategias en el cual nosotros analizamos la dinámica de las respuestas de los integrantes de los diferentes grupos, ¿sí? Entonces, bueno, repito, nos interesa conocer sobre las respuestas ejecutadas por cada integrante, la persistencia de estas respuestas en diferentes episodios, cómo cambios en la respuesta de un integrante afectan las respuestas que emiten los otros integrantes. Y bueno, lo que manipulamos es cantidad, calidad de recursos, el costo y el beneficio que ofrecen la situación experimental. ¿Sí? Bueno, son fotografías de una estancia que tuve en la Universidad de Guadalajara. Ahí comenzamos a trabajar con ratas, y bueno, ahí se ve como, por ejemplo, de la derecha, las ratitas están compitiendo en una misma fuente de alimento. Y en la de la izquierda, cada ratita está en diferentes depósitos de alimento. La diferencia en este caso es que en el lado izquierdo tenemos unidades grandes de alimento que tomaban y se iban, por ejemplo, a comer a un rinconcito, y aquí las unidades de alimento son pequeñas y eso hace que estén compitiendo en un solo depósito por obtener el recurso. ¿Sí? En Iztacala trabajamos con palomas. Una vez que antes de irme a la estancia a la Universidad de Guadalajara y al regresar, en Iztacala se trabaja con palomas y bueno, es básicamente lo mismo, ¿sí? Dependiendo de las condiciones manipuladas, pueden estar agrupados en 1 o 2 depósitos la mayor parte de los sujetos. Bueno, la otra línea de investigación que estoy trabajando actualmente es aprendizaje perceptual. Entonces, en aprendizaje perceptual, nosotros tenemos en un primer tiempo que hay una experiencia de aprendizaje que consiste en una preexposición a estímulos compuestos, por ejemplo, denominados AX, BX, AX, BX, y posteriormente es solo preexposición. No hacemos nada, no damos retroalimentación, solamente los participantes, aquí estoy trabajando con participantes humanos, los participantes van viendo los estímulos que se pueden presentar uno tras otro o se pueden presentar en bloques de primero un solo estímulo y después otro, y al final evaluamos tareas discriminativas y la intención es ver qué tanto la simple preexposición a los estímulos permite que los sujetos, por ejemplo, hagan tareas discriminativas. Por favor. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos interesa es averiguar cómo es que los estímulos que se presentan repetidamente sin ser predictores de una consecuencia como alimento o algún premio o alguna retroalimentación de lo estás haciendo bien, son capaces de aprender algo de esa situación y después mostrarlo cuando se les presenta una prueba que involucra esos estímulos o estímulos parecidos, ¿sí? Ahora, ya hablando regresando un poco a las complicaciones, normalmente la gente que trabaja en el área trabaja con estímulos complejos, compuestos, pero el mismo estímulo en toda la preexposición. Nosotros, para complicarnos un poco la vida, comenzamos a trabajar con estímulos que van cambiando de ensayo a ensayo, ya sea en posición o en color y posición. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Por ejemplo, este asterisco es nuestro estímulo AX, el segundo estímulo es el BX, lo que cambia es la línea horizontal que divide en dos el asterisco. ¿Sí? En un caso son unas líneas muy, muy delgadas y en otro caso son unas líneas muy, muy gruesas. Todas las demás líneas son exactamente iguales, que serían la X, la A es la línea delgada, la B son las líneas gruesas.
Y lo que hacemos, la siguiente también, por favor, lo que hacemos es ir girando el asterisco, ¿sí? Irlo girando a través de los ensayos de tal manera que ahora A ya está en otra posición y B está en otra posición y así así nos hemos ido trabajando esto. Después hacemos una prueba de discriminación igual diferente. La siguiente. La otra tarea que tenemos son cuadros de diferente color dentro de un cuadrado blanco. Los cuadros pueden ocupar diferentes posiciones, por ejemplo, superior, inferior, de tal manera que el estímulo está definido por dos propiedades, el color y la posición. No son estímulos estáticos, son estímulos dinámicos. Bueno, pues ya para cerrar, la UICSE ha cambiado, la UICSE ha crecido, la unidad de investigación de las que les hablé al principio, ha crecido en términos del número de proyectos, ha crecido en términos del número de personas, ha crecido el edificio y bueno, pues ya hasta necesitamos ahí unos tirantes que nos sostengan el edificio porque un día de estos, esperemos que no, puede sufrir daños. Es como ha cambiado Iztacala, bueno, y obviamente no podemos dejar de lado a los colaboradores. En la fotografía de la izquierda está el doctor Luis Alfaro, que fue mi estudiante en maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara. En la fotografía media está el equipo de trabajo con el que actualmente estoy en Iztacala, que es Marta Elisa López, Abel Javier Zamora, Marcela Lugo y Bernardo Jiménez. Y bueno, la tercera fotografía, pues siempre es un gusto compartir experiencias con los compañeros y apenas acabamos de reunirnos en un simposio en Tlaxcala, el doctor Felipe Cabrera, el doctor Gustavo Bachá, el doctor Carlos Santoyo, el doctor Raúl Ávila y su servidora. Pues eso es todo de momento, ya después platicamos. Muchas gracias. ¿Quiere pasar? Por favor. Perfecto. Permítanme presentarles al doctor David Velázquez. El doctor cursó la licenciatura en Psicología y la maestría en Análisis Experimental de la Conducta en la Facultad de Psicología, graduándose de ambas con mención honorífica, así como el doctorado en Ciencias Biomédicas con especialización en Fisiología en la Facultad de Medicina. Ha realizado estancias de investigación en el Department of Psychiatry de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en el Department of Psychiatry en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y en el Center for Studies in Behavioral Neurology de la Universidad de Concordia, en Canadá. Es profesor titular C de tiempo completo, adscrito a la Coordinación de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. El doctor Velázquez ha recibido numerosos reconocimientos por su labor académica y de investigación, entre los que destacan la beca Madame Curie de la Comunidad Económica Europea para realizar una estancia como investigador invitado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Investigador nacional nivel 2 por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Nivel C del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE de la UNAM. También la Cátedra Especial Raúl Hernández Peón en la Facultad de Psicología de la UNAM en el periodo de 2019 a 2021. El doctor Velázquez es miembro del comité editorial de la revista Frontiers in Neuroscience y ha fungido como revisor invitado en revistas como European Journal of Neuroscience, Pharmacology, Biochemistry and Behavior, Physiology and Behavior, Psychology and Neuroscience, Journal of the Experimental Analysis of the Behavior, Journal of Psychopharmacology, Behavioral Brain Research, Behavioral Processes,
y en la International Journal of Psychology, entre otras. El doctor Velázquez ha impartido más de 100 cursos a nivel licenciatura, 39 cursos en posgrado, ha dirigido 20 tesis de licenciatura y 4 tesis de posgrado, con 2 más en proceso. El doctor Velázquez ha dirigido 22 proyectos de investigación financiados, ha publicado 53 artículos en revistas internacionales con comité editorial, 12 capítulos en libros, 120 resúmenes en revistas de circulación internacional, ha traducido 2 libros, además, ha presentado 117 ponencias en congresos nacionales y 172 en congresos internacionales. Su trabajo ha sido ampliamente citado, con al menos 806 citas, lo cual refleja el impacto de sus investigaciones en la comunidad académica. El doctor Velázquez es miembro activo de diversas asociaciones científicas, entre las que destacan la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Society for Neuroscience, la Association for the Behavioral Analysis y la American Psychological Association. A lo largo de su carrera, el doctor Velázquez ha participado en 34 comités de evaluación académica en instituciones como la UNAM, el CONACYT y el IMSS. También ha formado parte de 10 cuerpos colegiados dentro de la UNAM, contribuyendo a la toma de decisiones y al fortalecimiento de la institución. También ha participado como miembro de comités de evaluación de proyectos, estancias postdoctorales, becas PASPA, programas de consolidación institucional de grupos de investigación y otros de apoyo institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la presencia de ustedes. Como dice Rosalba, o sea, las cosas no son fáciles en investigación. Para presentar un poco del trabajo que nosotros hemos hecho aquí en la facultad, pues hay que empezar hablando un poco de nosotros mismos, de lo que empezamos a hacer. Y entonces, cuando yo llegué aquí a la facultad en 1975, fui compañero de Federico Bermúdez, que está a la derecha. También estaba Gustavo Bacha, como éramos los 3 compañeros desde el primer semestre hasta que terminamos la licenciatura, los 3 estudiamos juntos, ¿no? Federico era médico, pero no le gustaba la medicina, no quería hacer práctica clínica. Entonces empezó a hacer su servicio social en investigación en el departamento de fisiología con el doctor Roberto Prado. Roberto Prado también es psicólogo, había estudiado aquí en la facultad y había ido a hacer su maestría a Nueva York, acaba de regresar de Nueva York, y estaba formando su laboratorio cuando Federico llegó con él. Yo realmente quería estudiar filosofía y por otras cosas llegué aquí a la facultad, pero conociendo a Federico y platicando con él, Federico dijo que por qué no iba yo a ver el trabajo que ellos hacían en medicina. Y entonces empecé a acompañarlo a hacer, a ver el trabajo que hacían ahí en investigación. Pues como a mí me gustaba más, o sea, la intención inicial, les decía, era estudiar epistemología. Yo decía, bueno, pues si Piaget, si Bertrand Russell habían sido científicos, pues uno tiene que pasar por una estancia en un laboratorio, ¿no? Entonces dije, bueno, pues fisiología da lo mismo, que fuera de física, de fisiología, de psicología, de lo que sea, da lo mismo, ¿no? Y empecé a trabajar con los 3 y de repente pues a mí se me olvidó el interés, se me pasó el interés en la epistemología, me gustó más el trabajo experimental, poder contestar, plantear las preguntas que a uno le interesan y poder buscar una respuesta. Realmente, pues cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿en qué has trabajado? Pues la verdad es que en mi vida no he trabajado en nada, ¿no? O sea, me he divertido un montonal haciendo investigación y afortunadamente hay alguien que de repente se interesó en eso y me empezaron a pagar, ¿no? Y pero así como
trabajo como la maldición de la Biblia que dice, te darás el alimento con el sudor de tu frente, pues no, eso nunca ha ocurrido, ¿no? Fue pura diversión, ¿no? Entonces, sacamos el primer congreso en 1976, estaba yo en el tercer semestre de la licenciatura, fue mi primer congreso. Entonces, en la siguiente, en ese trabajo, lo que hacíamos era implantar cánulas en el núcleo caudado y Roberto tenía la idea de que el núcleo caudado participaba para la consolidación de la memoria. Entonces nosotros les implantábamos cánulas y les inyectábamos un fármaco, escopolamina, un antagonista colinérgico, y las ratas dejaban de presionar la palanca, ¿no? Entonces se observa la caída en la gráfica, las caídas cuando se les administra la escopolamina, y con eso pues sacamos el primer artículo, ¿no? Está Roberto, Federico, estoy yo y está Gustavo, ¿no? Para comprobar que realmente los tres trabajamos con Roberto y desde el principio estuvimos juntos. A mí no me convencía eso de que el caudado bloqueaba, que la interferencia colinérgica bloqueaba la memoria en el caudado. Y no me convencía porque trabajábamos con un programa de razón fija 1. Y entonces, si me pasas la siguiente, había, pues aquí, en el laboratorio uno aprende muchas cosas buscándole por todos lados. Y había leído un artículo de Peter Dius, ¿no? En el que él había instaurado la farmacología conductual trabajando en Harvard con Skinner, ¿no? Y observaba, fíjense, allá el efecto era darles pentobarbital con diferentes programas de reforzamiento. Y entonces yo decía, pues como con razón fija 1 y se cae la respuesta, y eso es memoria, ¿no? Pues hay que entrenar más programas de reforzamiento y a lo mejor no es un efecto de la memoria, sino que el animal pues no puede moverse, o es un problema de motivación para responder. En fin, un montonal de alternativas que surgían, que se me ocurrían, y entonces empecé a darle lata a Roberto de que lo que estábamos haciendo no era aprendizaje, teníamos que tener muchísimos más controles para poder decir que eso era aprendizaje. Entonces, leyendo el libro de Morse y Kelleher, venía un capítulo de Peter Dius, y entonces les digo, empezamos a hacer lo que clásicamente se considera como farmacología conductual, que es tener una línea de conducta estable, confiable, reproducible por los efectos del programa, y empezarle a administrar compuestos, ¿no? Y entonces el primer compuesto que buscamos fue un antipsicótico, el haloperidol, describimos los efectos de ese compuesto sobre un programa de intervalo fijo. ¿Sí? ¿Le puedo dar un apuntador? Sí, sí. Gracias. Estamos en eso, y yo seguía dándole lata a Roberto de que lo que hacíamos no era aprendizaje, no era memoria, porque también, si me pasas la siguiente, había leído un artículo de Overton, y luego unos artículos que había sacado Francis Colpaert, de que los animales podían tener una ejecución bajo el efecto de un fármaco, y que cuando cambiaba el efecto del fármaco, cambiaba la ejecución, ¿no? Eso se conoce como memoria dependiente de estado o aprendizaje discriminativo, ¿no? Eso lo queríamos juntar, si me pasas la anterior, con una, también había leído a Rescorla, en el que describían
el efecto de una preparación que se conoce como supresión condicionada, en la que le dan un tono y luego al final del tono le dan un choque al animal y el animal durante el periodo del tono deja de responder. Entonces yo le decía a Roberto, mira, supresión condicionada y las propiedades estímulo de los fármacos pueden explicarnos el efecto que nosotros estamos viendo sobre el caudado. Con supresión condicionada nosotros podríamos realmente definir que se trata de memoria viendo que el animal responde, no que deja de responder, ¿sí? Esa era la lógica del proyecto. Pues no salió, como dice Rosalba, ¿no? Las cosas se ponen complicadas, no salió, pero salió mi tesis de licenciatura, ¿no? En 79 presenté eso fue lo que presenté de tesis de licenciatura. Y ahora sí me pasas la siguiente, y entonces echamos a andar lo de discriminación se conoce como discriminación de drogas, ¿no? Que presentamos, yo le decía a Roberto, a lo mejor lo que ocurre es que el animal aprende la respuesta sin el fármaco, sin la atropina, y luego le ponemos la atropina o la escopolamina y el animal simple y sencillamente no recuerda, no transfiere la memoria de un estado farmacológico al otro estado, el estado de no droga al estado farmacológico. Y entonces empezamos a entrenar en la Facultad de Medicina. De hecho, ahí trabajó el Che Guevara, famoso, ¿no? Por otras cosas, no por su trabajo en fisiología, ¿no? Pero hizo un laberinto y nos facilitaron el laberinto del Che para que nosotros pudiéramos trabajar y entonces entrenábamos a las ratas a ir a un lado del laberinto cuando tenían salina y al otro lado cuando tenían escopolamina, ¿no? Y entonces eso fue lo que presentamos en Chihuahua en 78 y luego pues seguimos trabajando en discriminación de drogas. Empecé a ir al laboratorio de Coyoacán y allí en el laboratorio conocí a Matilde. Matilde trabajaba con el doctor Villarreal y con el doctor Hong en el Instituto Miles de Terapéutica Experimental. El doctor Villarreal había sido profesor en Chicago y había trabajado y desarrollado modelos de autoadministración en monos rezos. Entonces, Matilde sugirió que me fuera yo a trabajar con ellos. Y entonces a mí me encantó la idea de poder ir a trabajar con autoadministración, con monos, con el doctor Villarreal, ¿no? Pero pues había otros planes porque estaban desarrollando antihipertensivos tratando de sacarlos al mercado en el laboratorio. Y entonces el doctor dijo, bueno, tenemos que determinar si los nuevos antihipertensivos tienen poder, la capacidad de generar adicción, ¿no? Y entonces a mí llegué y me dijo, ¿cómo se le ocurre que podamos comparar los antihipertensivos con los narcóticos? A ver si tienen capacidad semejante estos antihipertensivos. Y entonces se me ocurrió, o sea, me hizo la pregunta y yo le contesté, doctor, pues con discriminación de drogas, ¿no? Con eso podemos empezar a trabajar para comparar los fármacos y ver también el efecto en programas de reforzamiento. Y entonces el doctor Villarreal contestó, dijo, me gusta la idea, porque, o sea, yo he hablado con Francis Colpaert sobre las preparaciones que ellos están desarrollando en Janssen Farmacéutica. Entonces dio luz verde inmediatamente para que yo empezara a trabajar en discriminación de drogas ahí en el laboratorio Miles. Sí, entonces, fíjense, empezamos a trabajar con serotonérgicos y presentamos los trabajos de discriminación de drogas en los simposios que organizó Francis Colpaert en Janssen Farmacéutica y luego lo presentamos en Estados Unidos. Y de ese trabajo salió la tesis de maestría, ¿no? Entonces,
la siguiente. En 79, creo, fue el tercer Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Y en ese congreso yo conocí a Víctor Colotla. Después, años más tarde, pues empezó a desbaratar, vendieron la compañía y querían desbaratar Miles, la farmacéutica. Se la vendió a Bayer y Bayer no quería tener la investigación aquí en México. Y entonces, cuando Víctor se enteró de que estaban desbaratando la compañía, me invitó aquí a trabajar a la facultad. Quería generar un instituto de psicología. Y ese era el propósito de la invitación, que me viniera con él a generar ese instituto, un laboratorio de farmacología conductual dentro del instituto. Pero pues las cosas no salen como uno piensa, ¿no? Víctor quería ser director, no fue electo director y terminó yéndose a Vancouver, a Canadá, como profesor, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, llegué y estaba el sótano del edificio C, totalmente vacío, y me dijeron, mira, este es tu laboratorio, ¿no? Y eran 3 habitaciones con un escritorio. Y entonces dije, bueno, pues sí, este va a ser el laboratorio de farmacología conductual, pero pues necesito algo más que para trabajar que un escritorio, ¿no? Entonces, en la que sigue, pues empezamos a trabajar con fármacos y conducta, pero la conducta era ingesta de alimento, porque no podíamos hacer otra cosa, no teníamos equipo. Entonces les inyectábamos a los animales diferentes, los antihipertensivos que habíamos estado trabajando, tenían actividad serotonérgica, y empezamos a trabajar en serotonina y regulación de la ingesta de alimento. Y de ahí sacamos varias cosas, hasta que pudimos conseguir invertir del dinero de nosotros, de lo que ganábamos, en construir unas cajas. Estas cajas las construyeron en Iztacala, el Che, ¿no? Que hacía equipo, otro Che, y adaptamos tarjetas de la industria para control de procesos con una computadora Commodore, y nos ayudó el ingeniero Joel Jiménez, que ahora está en la metro de Iztapalapa, ¿no? Ahí está trabajando. Y entonces empezamos a trabajar ya con conductas, con programas de reforzamiento. Y en 1989 sacaron la primera convocatoria de PAPIT, que era el programa que uno presentaba proyectos de investigación y un comité externo evalúa esos proyectos y decide si ese proyecto vale la pena o no vale la pena. Y entonces, desde ese momento hasta la fecha, hasta el día de hoy, hemos tenido financiamiento continuo o por PAPIT o por CONACYT para poder comprar y mantener la investigación, pues que en el caso de farmacología conductual realmente es una investigación muy cara. Hay que comprar fármacos y hay que, al ratito van a ver otras cosas que estamos montando ahorita en la facultad, ¿no? Entonces, fue un montonal de esfuerzo estar presentando proyectos y que además quitan la oportunidad de estar haciendo investigación, porque hay que hacer un montonal de trabajo administrativo, ¿no? Ese es el inconveniente. Esta es una frase del doctor Villarreal, ¿no? Para disectar la conducta, para examinar la conducta, las drogas son más precisas que un bisturí, ¿no? Esa fue una de las frases con las que me recibió cuando yo llegué a trabajar con él en Miles. Entonces, les decía, estábamos trabajando con serotonérgicos y llegó a Miles Villalón, Carlos Villalón, que había hecho un artículo muy reciente de él para clasificar todos los subtipos de receptores serotonérgicos. Y entonces, con tanta variedad de receptores serotonérgicos, pues obviamente incrementaba la complejidad de lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos trabajando con algunos fármacos que se unían con esos receptores, y la pregunta empezó a ser, bueno, ¿y con cuál de todos los receptores? ¿Y cómo podemos combinarlos?
cómo interactúan los fármacos con esos receptores, ¿no? Y entonces también había que compararlos con cosas que podían producir adicción, ¿no? Como las anfetaminas. Y entonces aquí empezamos a trabajar con discriminación de drogas, ¿no? Con la tarea que, pues, la que nos encanta, y viendo cómo las anfetaminas producen la generalización, se pueden ser sustituidas por un compuesto que tiene afinidad parcial por los receptores, y luego cómo las revierte un antagonista de los receptores dopaminérgicos, ¿no? Después, cuando fuimos a Manchester y luego estuvimos en Nottingham, estuvimos trabajando en algunas cosas de estimación de tiempo, ya también haciendo farmacología con estas cosas, pero siempre lo que más nos ha gustado es discriminación de drogas, ¿no? Entonces, trabajamos, se pueden hacer el control de estímulos utilizando fármacos, utilizando la privación de alimento, ¿no? Se puede hacer por la combinación, como si fueran señales exteroceptivas, ¿no? Combinando más de un estímulo farmacológico para producir el control de la conducta, y finalmente pues se pueden hacer con estimulación eléctrica intracraneal, ¿no? El control de estímulos, ¿no? Que eso es lo que ha llevado gran parte del trabajo, ¿no? En 2000 publicamos un artículo, yo digo que muy bonito, con José Luis Díaz. José Luis dirigía el seminario institucional de la universidad sobre conciencia, ¿no? En el instituto de una colaboración del Instituto de Filosofía con el Instituto de Biomédicas. Y nosotros escribimos un artículo que se llama Discriminación de drogas y conciencia animal, porque en realidad lo que están haciendo los animales cuando nosotros establecemos el control de estímulos es que nos están respondiendo cómo se sienten, ¿no? ¿Te sientes con el efecto de la anfetamina o te sientes con un efecto diferente, ¿no? ¿Y qué tan parecido es este efecto de este fármaco contra este efecto? Son efectos subjetivos que producimos en el animal y que corresponden a parámetros físicos como la afinidad que tienen los compuestos por el receptor o con la dosificación con otros compuestos, etc. Y eso lo presentamos en ese artículo. Yo digo que es muy bonito, pero pues a lo mejor a otros no les tienen otra opinión. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando es básicamente estimulación eléctrica intracraneal, ¿no? Normalmente pues se pone, esa fue descrita por Olds, ¿no? En 1953. Se coloca un electrodo, esta es una vista sagital, la vista coronal, esta es la región del haz ventral mesencefálico, aquí está muy ampliado, ahí está la punta del electrodo, y le administra corriente eléctrica, ¿no? Que nosotros podemos variar el número de pulsos por segundo, la amplitud, la duración, para poder producir una carga, en este caso una carga pequeñita. Utilizamos mayor corriente, producimos una carga mayor y le damos al animal a que si reciben, por ejemplo, la carga pequeñita, tienen que presionar la palanca izquierda, y si reciben la carga grande, tienen que presionar la palanca derecha. Nosotros vamos a ver que los animales son capaces de aprender esto realmente muy fácilmente, ¿no? Entonces, en la siguiente, aquí está la comparación de la capacidad reforzante, cuánto tiempo permanecen presionando una palanca, ¿no? Con diferentes cargas, ¿no? Y cómo hacen la discriminación de las mismas cargas los sujetos, ¿no? Aquí lo que estamos variando es la carga y la cantidad de trabajo que le pedimos al animal. El animal, o sea, responde perfectamente a las diferencias en las cargas, pero
cuánto trabajo se le pide no es relevante para que cambie su percepción de la señal, ¿no? La señal en realidad lo que le está diciendo, lo que le está prediciendo es la disponibilidad del reforzador, esa información no cambia, ¿no? Entonces en la siguiente, ahora estamos trabajando dándoles también un choque eléctrico, ¿no? Cuando inician la respuesta o cuando reciben el reforzador es estimulación eléctrica. Entonces, Olds describió que la estimulación eléctrica era en realidad un reforzador muy importante para los organismos, que los organismos son capaces de atravesar barreras electrificadas para obtener la estimulación eléctrica intracraneal, son capaces de dejar de comer por recibir la estimulación eléctrica intracraneal, son capaces de dejar de tener sexo con otro animal que les pongamos juntos si la alternativa es la estimulación eléctrica. Entonces, es básicamente como el reforzador prototipo, ¿no? Lo máximo de reforzante que nosotros podemos tener es la estimulación eléctrica intracraneal, ¿no? Pero nosotros decimos, o sea, normalmente no hay reforzadores tan bonitos en el mundo, ¿no? O sea, todo lo que ustedes tengan como reforzador tiene inconvenientes, ¿no? No sé, o sea, pueden tener, ir a un restaurante y la comida ser muy buena, pero pues tienen que pagar por ella, ¿no? El inconveniente es el costo, ¿no? Pueden tener un novio o una novia, pues a lo mejor el inconveniente es que vive lejos, ¿no? Entonces, el esfuerzo, muchas cosas pueden ser inconvenientes de un determinado reforzador, y nosotros lo que estamos ahorita modelando, perdón, es cuánto están dispuestos a pagar, a trabajar las ratas por recibir la estimulación eléctrica intracraneal reforzante, y además podemos darles un choque eléctrico que puede disminuir el valor del reforzador o aumentar el costo de la respuesta, dependiendo si lo damos contingente con la respuesta o con el reforzador. ¿Sí? Entonces, en la siguiente, ustedes ven, ¿no? Con una gran intensidad, con la máxima intensidad reforzante, se produce esta curva, y conforme nosotros vamos disminuyendo, va disminuyendo el tiempo que permanecen trabajando los sujetos cuando no hay choques. Aquí, esta curva es igualita porque no recibe choques, pero vean ustedes cómo se desplazan en los tiempos de trabajo cuando el animal además está recibiendo un choque eléctrico, ¿no? En la que sigue, les decía, estamos generando nuevas líneas de trabajo. Lo más bonito es hacerse nuevas preguntas, ¿no? Esta preparación es con optogenética, se introducen receptores sensibles a la luz que son parecidos a los que tenemos en la retina, ¿no? Los humanos que responden a la luz. Estos receptores controlan canales que son permeables al sodio o al cloro, potasio, y entonces producen inhibición o excitación de las neuronas y se pueden activar directamente con luz, ¿no? La ventaja es que la vía neural que se escoge para trabajar es muy específica, ¿no? No es como en el caso de los fármacos, que el fármaco puede estar colocado en más de una neurona, sino aquí los receptores se colocan transfectando las neuronas con un virus específico que solamente coloca los receptores en esas neuronas, y nos va a permitir contestar si la estimulación óptica es parecida a la estimulación eléctrica, y además si estamos frente a un solo integrador que nos computa el trabajo y nos los compara con la devaluación que hacemos con los choques, ¿no? Eso es en lo que estamos trabajando. Entonces aquí ven a una rata, ahí está ya trabajando
cada vez que se prende el foquito es que recibió un reforzador. Ah, mira, ahora sí quiso jalarla. ¿Ven? Presiona la palanca y vean que se enciende el foquito. ¿Sí? Es optogenética, si le das la que sí, ¿no? Y con Peter Schisgal en Montreal hicimos un trabajo en el que nosotros cambiamos la intensidad de la luz y vean cómo se va desplazando. Esta es la máxima intensidad y conforme nosotros vamos bajando la intensidad de la luz se va desplazando paralelamente la curva de trabajo de los animales, ¿no? Entonces creo que eso es todo lo que una visión muy general de lo que hemos hecho de trabajo, ¿no? Estos son una lista muy grande de estudiantes que han estado en el laboratorio. Son los que han estado en el laboratorio más de 4 meses, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que llegan que dicen, me gustaría hacer investigación, pero cuando se enfrentan con que tienen que venir sábados y domingos y días festivos y también el 24 de diciembre y el 1 de enero a trabajar, entonces muchos dicen, muchas gracias, siempre no me gustaba tanto investigación, ¿no? Investigación, pues la verdad es una cosa muy bonita, apasionante. Trabajar en farmacología conductual nos permite acceso a modelos de neurociencias con la combinación de cosas muy conductuales, ¿no? Como estamos viendo ahorita, características del reforzador, de la sumación entre eventos, consecuencias positivas y negativas sobre la conducta, ¿no? Pero pues también es algo que requiere un montonal de trabajo, porque no solamente hay que estudiar cosas conductuales, sino hay que estudiar neurociencias y cosas de bioquímica y cosas de farmacología y cosas de genética. Entonces, para mí la ventaja es que abre la puerta para que uno busque y conozca y se esté todo el día entretenido estudiando, ¿no? Entonces, la última, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, chicos, entonces nosotros le estaremos pasando el micrófono y pues sientan la libertad de expresarse, ¿vale? Les voy a cambiar el micrófono. Y esto para poder irlo pasando. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias. Si no, yo puedo empezar. La pregunta es para la doctora Rosalba. Me interesó mucho el trabajo respecto a aprendizaje social. He encontrado algunos modelos que tratan de expresar o interpretar a la cultura con aves, por ejemplo, a través de estos patrones de aprendizaje, enseñanza, de forrajeo y cómo se transmiten socialmente. No sé si podría platicarme un poco de eso, si conoce algo al respecto. Gracias. Sí, están los trabajos, por ejemplo, de Kevin Lalands, que él habla mucho de la evolución de patrones conductuales en aves. Están también los trabajos de Giraldo, de Luca Alain Giraldo, que también están más o menos en el mismo tenor. Galeb trabajó mucho tiempo los trabajos de Vicker y sus colaboradores, que más bien ellos lo que tratan de hacer es generar modelos que permitan explicar cuál es la dinámica que siguen los organismos cuando están juntos. Pero de los trabajos que dan un punto de vista evolutivo, yo creo que los de Kevin Lalanne son los más interesantes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más, chicos? Qué malos son, los aburrimos, ¿verdad? Gracias. Adelante.
No sé si podré explicar la última gráfica. Perdón, la pregunta es para el doctor David. No sé si podría explicar la última gráfica que aparece en la parte de ay, perdón, no me acuerdo. ¿Optogénesis? ¿Qué? La de las ratas y ¿cómo se llama? La luz. Es que por lo que entendí es que disminuye la respuesta conforme disminuye la aparición de la luz, pero no creo que le haya entendido bien, la verdad me hizo de bolas, perdón. Si no, no te van a escuchar. Gracias. Sí, mira, los animales se entrenan a que cuando, como vimos en el video, presionan y reciben la luz, se enciende la luz por una fibra óptica que se les implanta, y esa fibra óptica lleva luz láser o de un diodo que tiene una frecuencia específica, ¿no? 470 nanómetros. Y previamente en esa región se les inyectó un virus que coloca los receptores sensibles a la luz en esas neuronas. Entonces, cuando ocurre la iluminación, las neuronas se excitan. O sea, uno puede jugar a ponerle receptores que las exciten o que las inhiban, y luego ponerles diferentes longitudes de onda. En fin, ahí puedes jugar con un montón de cosas. Pero en este caso se utilizó una sola longitud de onda con esos receptores. Y entonces, primero se determina cuál es la máxima cantidad de luz que les puedes otorgar para tener el máximo reforzador, ¿sí? Una vez que determinas cuál es el máximo reforzador, entonces lo que puedes hacer es variar. En este caso se varió la duración del pulso, del encendido de la luz. Entonces, con pulsos muy breves, pues casi no sienten reforzamiento. Conforme vas incrementando la duración del pulso, entonces hay una mayor excitación de las neuronas y es un mayor reforzador, ¿no? Entonces, y también al mismo tiempo se cambió la intensidad de la luz con las que estabas estimulando. Entonces, si son pulsos cortos, pero muy intensos, a veces alcanzan a ser reforzantes, ¿no? Cuando son poco intensos, pero muy prolongados, alcanzan a ser reforzantes. Cuando son breves, no necesitas tanta duración, ¿no? Cuando son muy intensos los pulsos. Entonces ahí estás viendo cómo se intercambia en términos de modelo económico, de costo, de cuánto excitas a las neuronas para determinar el valor reforzante que puede tener esa excitación de las neuronas. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, con esto finalizamos nuestro conversatorio de hoy. Les agradezco mucho su presencia y también les pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Gracias.